comenzar, quiero decirles algo. En la iglesia, mi esposa se sienta hasta atrás y me hace así cuando ya me paso de tiempo, pero no tiene ella jurisdicción aquí, ¿verdad que no? ¿No? Entonces, aunque ella me diga que le corte, no le vamos a cortar, ¿sale? Gloria a Dios. Quiero hablarles ahora de algo que para mí es muy importante, de lo que se está viendo ahorita, de lo que se está moviendo en muchas áreas. Amén. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios, y si realmente es la voz de Dios la que nos habla o no es la voz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué quise hablarles de esto? Bueno, porque en días pasados tuvimos una especie de problema con eso, pero en mis tiempos de juventud, cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía un amigo contador, a él le hablé de la palabra de Dios, él se convirtió a la palabra de Dios bien, pero pasó algo increíble. Había una persona que estaba en la iglesia que supuestamente Dios le hablaba a la persona. Este muchacho agarra a Cristo con todo su corazón, se va a predicar a la Sierra de Valparaíso y anda predicando y anda haciendo mucha labor de Dios. Pero en una ocasión llegó una mujer y le dijo: Dios me dijo que te tienes que casar con la hermana fulana de tal, ¿verdad? Y resulta que como Dios le dijo, se casó. Se casó. Entonces, al momento de ellos querer empezar a servir a Dios, empezó el conflicto entre ellos, y al último ellos terminaron separados. Con 3 hijos terminaron separados. Al tiempo, este muchacho volvió a caer en las drogas y volvió a caer en el alcoholismo, y él, así drogado como andaba, predicaba, pero según él decía: yo predico la verdad, porque lo que me han dicho a mí son puras mentiras. Y la última vez que fui a Zacatecas, llegué a un servicio donde va mi hijo Israel, donde iba él, y él estaba ahí. Terminó la alabanza y se sale de la alabanza y me dice: te espero en mi taller. Y voy a su taller y él estaba bien drogado, y él iba a todos los templos que había, pero nada más a la alabanza, porque decía: ningún pastor me puede dar palabra, yo sé más que cualquier pastor. Acaba de morir, joven. ¿Cuál fue la razón? Una voz que aparentemente era de Dios, pero que no venía de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que vemos en el internet, con lo que escuchamos, con nuestra misma carne, que de repente nosotros empezamos a pensar algunas cosas de parte de Dios y creemos que son de Dios y no son de Dios. Entonces, la única manera de saber si es de Dios o no es de Dios es cuando nosotros estemos en contacto con Dios, totalmente, en espíritu y en verdad, como dice la alabanza, ¿sí? En oración, cuando estamos en ayuno y en oración, cuando tenemos que tomar una decisión y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. El Señor Jesucristo lo dijo claro en Mateo capítulo 24 versículo 23, que iban a venir en estos tiempos falsos profetas, que iban a venir falsos maestros, que iban a venir personas que iban a tratar de engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo tengo que darme cuenta de esto. Tenemos una situación que cuidar, tenemos una iglesia que cuidar, tenemos una vida que cuidar, y no podemos nosotros salirnos solamente porque alguien lo dijo. Si alguien le dijo a usted que tiene que hacer esto y no está en las escrituras, usted no tiene por qué creerlo. No tiene por qué creerlo, porque nosotros tenemos que ir a las escrituras inmediatamente. Amén. Bueno, voy a comenzar. Abra su Biblia, por favor, en el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 21. Mateo 16, 21. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a sus discípulos y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día,
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Esta palabra a mí me tocó porque vivimos una situación parecida. Fuimos a visitar a un enfermo, pero ya antes se había adelantado y le había declarado profecía que lógicamente no era de Dios. Amén. Ahora, yo entiendo que no es malintencionado lo que nosotros hacemos. Yo entiendo que cuando Pedro le dijo esas cosas a Jesús, no era mala intención lo que le dijo, ¿sí? Porque Pedro le estaba diciendo a Jesús lo que estaba sintiendo en su corazón. Realmente él no quería que Jesús muriera. Él no quería que fuera quitado delante de ellos. Y lo que nació dentro de él fue y le dijo: Señor, que no te pase esto, que no te pase esto. Y no nada más eso, sino que le dijo: ten piedad de ti mismo. Amén. Pero Jesús estaba mirando lo que había en el corazón de Pedro. Jesús no miró a Pedro directamente, sino a quien estaba hablando a través de Pedro. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Cuál era la razón por la que Jesús venía a morir? ¿No era para traer salvación a todo el mundo? ¿Sí? ¿Y quién trató de impedir todo el tiempo de que Jesús no fuera a la cruz? Satanás. Amén. Entonces, aunque las palabras de Pedro eran bien intencionadas, Jesús reconoció la voz de Satanás y le dijo: apártate de mí. En pocas palabras dijo: me estorbas, quítate, yo no quiero que me estorbes en lo que yo voy a hacer más para adelante. Amén. Yo siento que la situación de Pedro en ese momento ha de haber sido de asombro, ha de haber sido de, no sé cómo se ha de haber sentido. Imagínense cómo se sentiría si yo un día le dijera: quítate de aquí, Satanás. ¿Cómo se sentiría? Mal, ¿verdad que sí? Yo me imagino que en la mente de Pedro hubo muchísimas cosas que él tuvo que pensar. ¿Por qué me dijo esto? ¿Y por qué realmente él me estaba diciendo esto? Pero la realidad es que Jesús no estaba mirando a Pedro, ni tampoco estaba amonestando a Pedro. Estaba amonestando al que estaba hablando en el lugar de Pedro. Ahora, el punto es: ¿Pedro andaba con Jesús? Sí, andaba con Jesús. ¿Había aprendido de Jesús? Sí, había aprendido de Jesús, ¿sí? Pero vivía en su carne todavía. Había muchas cosas que no podía dejar, ¿sí? Nosotros venimos a la iglesia, sí. ¿Creemos en Cristo? Claro que creemos en Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos damos cuenta si realmente es Dios el que me habla? ¿O tengo el valor de decirle: retírate de aquí, Satanás? No tendríamos el valor, ¿verdad que no? Y le voy a decir algo: cuando usted quiere un consejo que usted quiere y va con una persona y le dice: oye, necesito un consejo, y la persona le dice lo que debe de hacer, ¿usted le cree o no le cree? Normalmente no le creen. ¿Sabe cuándo le va a creer? Cuando la persona llegue y le diga exactamente lo que usted quiere saber, ¿sí? Pero si usted está pidiendo ayuda, quiere decir que trae una confusión, ¿no es cierto? Hay una confusión, por eso pide ayuda. Entonces, si pide ayuda es porque no está segura. Entonces, ¿por qué quiere que la gente le diga lo que usted quiere saber, si está consciente que no es cierto? Amén. Vamos a ver qué sigue. Dice: Pedro toma aquella actitud de Jesús como una afrenta. Dice, y realmente lo hizo con muy buena intención. Él le dijo: ten compasión de ti mismo. Sin embargo, Jesús le reprendió. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta de inmediato que esa voz no era de Pedro, y le dijo: me estorbas, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? La realidad era esta: Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Y yo quiero decirle algo: es muy difícil para nosotros como cristianos de repente poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Verdad que sí es difícil? Sí, Mateo 6, 20, 33, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios, ¿no es cierto? Dios nos manda a buscar su reino primero y después dice que todas las demás cosas van a ser añadidas.
Pero nosotros queremos primero la añadidura y después buscar el reino de Dios. Nosotros normalmente buscamos las cosas de abajo y muy poco nos interesan las cosas de arriba. ¿Estoy echando una mentira o no? Si he hecho mentiras, díganme por favor. Amén. Le voy a decir por qué. Porque yo le digo a los hermanos, si pusieran las cosas en las cosas de arriba, desde las 8 de la mañana me estuvieron tocando a la puerta diciendo: pastor, ábrame porque tengo hambre de Dios. Abra el portón porque yo quiero que empiece el culto. Pero están llegando a las 12:30. ¿Sí? En su mayoría alrededor de 40 personas llegan temprano, pero el resto, que son otros 40, están llegando después. Y yo les digo, no es posible, no es posible. Tienen que poner su mirada en Dios, en Él, en las cosas de arriba, ¿sí? Porque cuando bajamos la mirada hacia las cosas de abajo, entonces yo tengo problemas. Le voy a dar un ejemplo. Usted viene aquí y ora a Dios y le dice: Señor, yo tengo esta petición delante de ti y yo necesito que me ayudes con eso. Y usted pasa al altar y llora. Dios automáticamente registró lo que usted estaba orando y lo tiene en la mira. Amén. Pero usted, en cuanto termine el culto y sale, bueno, usted no, o sea, estoy hablando en general. En cuanto termina el culto y sale, se le olvida que tiene que buscar de Dios. Entonces esa bendición se queda detenida ahí arriba, no llega a su vida. Y luego de repente pensamos y decimos: ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Amén. ¿Por qué tiene que pasar? Dice, es aquí donde podemos checar si es la voz de Dios o la voz de Satanás. Depende de dónde pongamos los ojos, en las cosas de este mundo o en las cosas de arriba. Amén. Dice, vamos a ver Juan capítulo 10 versículo 27. Mientras lo buscamos, déjenme leerles esto. Amén. Dice, el dilema de Pedro es el mismo de nosotros cuando lo buscamos para tomar decisiones con respecto a nuestra familia, a nuestro negocio. Siempre vamos a tener las dos opciones. ¿Cómo sé cuál es la voz de Dios? Y esa es la duda, nos hace vacilar en cuanto a qué decisión tomar. ¿Sí? Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra cosa, pero decimos: ¿cuál es la verdadera voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Amén. Leemos la escritura, San Juan 10, 27, y dice: amén. ¿Por qué no voltea con el que está ahí y dígale: mis ovejas, mis ovejas? Amén. Dice: oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Hay una incógnita que yo traía durante mucho tiempo. Nosotros, bueno, yo fui criado desde la edad de 2 años en la Ciudad de México. Lo único animal que conocía eran los perros, no conocía otro animal. Pero cuando llego aquí a Tequisa, un veterinario se convirtió a Cristo y me decía: hermano, acompáñeme. Y íbamos al campo y veíamos toda la manada de vacas y de ovejas y de todo ahí. Y la persona que estaba cerca de ahí les hablaba por su nombre y les gritaba: ya ahí va la vaca, corre, corre. Yo le decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede la vaca saber que le están hablando en su idioma o qué? ¿Verdad? Pero el asunto es que la vaca, en cuanto oía su nombre, ahí va, corre, 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 y se ponía para que la ordeñaran, ¿verdad? Y las ovejas igual, les hablaba él por su nombre y ahí van caminando, caminando. Y yo le decía al hermano: ¿cómo es esto? Ajá. Y para nosotros es la misma, ¿verdad? Para nosotros es lo mismo. Así es Dios con nosotros. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y después dice: y yo las conozco. Amén. Yo las conozco. Aunque seamos parecidos todos, bueno, la mayoría, pero Dios nos conoce como realmente somos cada uno de nosotros. Ahora, si yo conozco la voz de Dios y sé quién es el que me habla, entonces yo tengo que tener la certeza de que es Dios el que me está llamando a mí. ¿Sí? Yo no tengo por qué ir a consultar a alguien, y no tengo nada en contra de los profetas, para que no me vayan a echar pedradas aquí, ¿verdad? No tengo nada en contra de los profetas ni de la profecía. Al contrario, yo sé que es necesaria. Lo que yo no creo que sea necesario es que usted vaya a buscar
a un profeta para que le diga lo que le va a pasar o lo que no le va a pasar. Amén. Si conoce la voz de Dios y la voz de Dios va de acuerdo a las escrituras, entonces está en lo correcto. Amén. Cada que alguien le dé un consejo, cada que alguien le diga algo, usted vaya a las escrituras, y si está bien lo que le dicen conforme a las escrituras, adelante. Y si no está bien, entonces póngalo en tela de duda y empiece a pensar, bueno, ¿es correcto esto o no es correcto? Amén. Dice, esa es la clave. Dice, una persona que cree en Dios y está en contacto continuo con Él, dice, no solo conoce la voz de su pastor, sino que su pastor también lo conoce a Él, le escucha. Si nosotros andamos en el Espíritu, entenderemos ese lenguaje y su significado, ¿sí? Dice, nos remitimos a la cruz y permitimos que su Espíritu desde ahí nos guíe y nos llene y viva a través de nosotros. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el que vive dentro de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Y dice también su palabra que su Espíritu habla a nuestro espíritu y nos confirma que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si es precisamente el Espíritu Santo al que yo tengo que escuchar, no está lejos de usted. El día que usted le hable, el día que usted le invoque, el Espíritu Santo va a estar ahí y Él le va a hablar a su corazón. Y usted puede escudriñar la Escritura y se va a dar cuenta que esto es una realidad. Amén. Dice, de esta manera es fácil distinguir si la voz que oímos proviene de Dios, proviene de la carne o del diablo. Amén. Aquí voy a pararme tantito y quiero decirle esto. La voz que Pedro escuchó, Jesús la tradujo como que era de Satanás, pero Pedro la lanzó con su espíritu de él, porque él dijo que no te pase esto. O sea, realmente le estaba sintiendo dolor, ¿sí? Pero si nos vamos a lo que es la carne de Pedro, entonces yo me atrevo a decir, no lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a decir que Pedro en su carne pudo haber pensado, tengo tantos años con Jesús, dejé mi familia por seguir a Jesús, dejé mi trabajo por seguir a Jesús, y si se muere, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, estaba hablando con su espíritu, pero al mismo tiempo su carne estaba sintiendo la ausencia de Dios, porque estaba diciendo, es todo lo que conozco, lo dejé todo por seguirlo a Él, y si Él se muere, ¿dónde queda Pedro? Siendo uno de los primeros seguidores de Jesucristo, ¿sí? Él sabía posiblemente que al terminar la vida de Jesús, terminaba su ministerio y era volver a empezar otra vez. Amén. Todo eso lo hacemos inconscientemente. Yo sé que conscientemente no podemos decirlo, pero como el enemigo trabaja en nuestra carne, ¿sí? Y nos hace de repente mirar cosas que no son. Eso lo perturbó a él de esa manera. Dice, la voz de Dios nunca va a decir que hagamos ninguna actividad ni relación que no vaya de acuerdo a las Escrituras. Por eso, cuando ignoramos la palabra de Dios y no la atesoramos en nuestra vida, cuando venga Satanás podremos ser engañados con mucha facilidad, que es lo que realmente está pasando. Amén. El domingo hace 15 días estaba predicando en la iglesia. Le puse un tema, ¿cómo le puse? Cristianos pasivos contra cristianos agresivos, ¿verdad? Y yo les estaba explicando lo que es un cristiano pasivo, ¿sí? Y lo que es un cristiano agresivo. Un cristiano agresivo viene y arrebata el reino. Un cristiano agresivo desde que llega a la puerta está diciendo, Dios, háblame, y está atesorando las palabras en su corazón. Un cristiano pasivo dice, un domingo más. Un cristiano pasivo dice, ya se tardó el pastor en predicar, ¿verdad? Ya díganle que le corte, ¿verdad? Un cristiano pasivo dice, híjole, ya va a empezar el fútbol allá afuera, y yo quiero que esto termine para ir. Un cristiano pasivo viene a cumplir, a llenar un requisito. Y un cristiano agresivo atesora las cosas de Dios, vengan de quien vengan, ¿sí? Cuando nosotros vemos que alguien posiblemente empieza en la predicación o que no conoce mucho de la palabra, pero se está guiando por la palabra, yo le digo, Dios, háblame a través de él, ¿sí? Háblame. Llegan hermanos y me dicen, es que este hermano como que no mucho. Le dije, agarre la palabra de Dios, agárrela.
y no la suelte, atesórala en su corazón. Cuando yo aprendo a atesorar la palabra de Dios en mi corazón, yo sé que Cristo está en mí. Y cuando Cristo me habla, entonces yo le escucho. ¿Sí? ¿Y sabe por qué le escucho? Porque sé que Él también me va a escuchar a mí. Entonces yo vivo confiado. Yo no necesito que nadie me diga nada. ¿Sí? Muchas personas dicen, pastor, ¿y qué con los sueños? Le digo, bueno, los sueños, la Biblia dice que en los postreros días iban a suceder, ¿verdad? Todos lo que está escrito en el libro de Joel capítulo 2, todo eso iba a pasar. Pero aún el sueño o la profecía que tú tengas, si no va conforme a las escrituras, no tienes por qué creerla. No tienes por qué creerla, amén. Porque la situación de nosotros es esta. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una concupiscencia. Y eso quiere decir que tenemos una debilidad. Algunos son tocados por no quisiera meterme en más detalles, pero cada uno de nosotros es tocado en una debilidad, y ahí es donde el enemigo ataca, en esa debilidad. Ahí es donde nosotros podemos cuidar muchas áreas de nuestra vida, pero si no protegemos esa debilidad de nosotros, el enemigo llega y toca, amén. Entonces yo tengo que estar consciente, Dios, ¿quién está hablando ahorita? Cuando llegue un hermano y le diga, hermano, fíjate, ya te fijaste en el hermano fulano, y ya te fijaste que es eso, empiece a entender quién es el que está hablando. ¿Quién me está hablando? ¿Sí? Y si usted sabe que no es Dios el que está hablando, le puede decir lo mismo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Sí? Se lo puede decir con toda libertad. Y no se va a enojar, créanme que no se va a enojar. Y si se enoja, le dice que yo dije. ¿Sale? Dice también, Dios nunca nos pide que hagamos algo que vaya en contra de su palabra. Amén. Dice, si consideramos necesario tomar una decisión sobre una relación o un trabajo o un negocio, acudimos a su palabra y vemos lo que dice acerca de las relaciones, acerca de las finanzas. Cualquiera que sea nuestra necesidad, las escrituras nos pueden ofrecer la dirección correcta. Si lo que oímos cuando oramos, cuando soñamos o cuando alguien nos profetiza no está de acuerdo con la escritura, entonces no es de Dios. Amén. Dice, porque nuestras emociones se mueve también nuestra carne y se mueve también el mismo Satanás. ¿Sí? Dentro de nuestras emociones se mueven muchas cosas. La voz de Dios jamás incluye ninguna información que pueda violar los principios de las escrituras. Ninguna. Porque la voz de Dios, por lo regular, trae conflicto con la sabiduría humana. Dice, y por eso no la pueden entender, sobre todo cuando eso trae conflicto a mi carne y pensamos que eso no es normal. Escuche esto. Dice Jesús, toma a sus discípulos y los invita a orar con él. Y les dice, ya es tiempo de que me vayan. Ya es tiempo de que me vayan. Y después él habla de su muerte. Y después de hablar de su muerte, les dice que va a resucitar al tercer día. ¿Sí? Nosotros lo tenemos aquí en la escritura, lo conocemos, pero ¿cree que en aquel tiempo podían entender lo que Jesús estaba diciendo? No podían entenderlo, para ellos era algo increíble, ¿sí? Era algo que realmente no era lógico lo que iba a pasar, amén. Por eso quise explicarles esto, amén. Dice entender, sobre todo cuando eso trae conflicto a mi carne y pensamos que eso no es normal. Un ejemplo de esto es Mateo capítulo 5 versículo 39 al 42. El Señor Jesucristo hablando les dice, pero yo te digo, 5:39 al 42, dice, pero yo te digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale de ti prestado, dice, no se lo rehuses. Ok, ¿es normal eso? ¿Lo haríamos nosotros? Por naturaleza no, ¿verdad? Yo tenía como 1 año de convertido a Cristo y andaba bien metido con Dios, y
Y tenía un amigo que andaba siempre atrás de mí. Y un día iba en mi camioneta porque íbamos a ir por una batería, porque iba a haber una campaña. Y se acerca él en la camioneta y me dice: hermano, ¿dónde vas? Y le dije: voy a tal parte. Y agarra un balón de fútbol, me lo estrella en la cara. Me lo estrella en la cara y luego se me queda viendo y le da risa. Y a mí me dio coraje. Y me dijo: pon la otra. ¿No dice así la Biblia? No dice así la Biblia, pero me bajé de la camioneta. Y ya sabrá lo que pasó, ¿eh? Y luego me dijo: ¿qué no eres hermano? Le dije: sí, pero al diablo también se le pega. Estaba empezando, hermanos, ¿eh? Sí, pero esto es ilógico. Que nos digan esto es ilógico. Amén. Por eso muchas de las veces nosotros, si no escuchamos la voz directamente de Dios, no vamos a saber comprender, no vamos a saber entender. Amén. Dice: ponerle la otra mejilla al que te golpeó no es razonable. Cargar o llevar la carga de otro tampoco es razonable. Y eso podría hacernos pensar que no viene de Dios. Pero vaya conmigo a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Amén. O sea, lo que Dios mira en nosotros es esto. Él sabe que si nosotros podemos doblegar un poquito nuestra carne, ¿sí? Lo que Él tiene preparado para nosotros no es una residencia. Lo que Él tiene preparado para nosotros no es un carro del año. Lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿qué cree que es? ¿Sí? Es una mansión allá en el cielo. ¿Sí? Lo que Dios tiene preparados está en el cielo. Por eso dice: tus pensamientos no se comparan. ¿Sí? Aunque tú pienses que aquí tienes todo o que te están haciendo muchas cosas, no se comparan. Un día pasamos una situación difícil y llegamos y platicamos con una persona y esa persona, pues yo no platiqué con él, pero mi esposa platicó llorando: me hicieron esto, hijo, y me hicieron esto, y me hicieron lo otro, y me hicieron lo otro. Y ahí está llorando mi esposa y se quedó viéndola y dijo: ¿ya la escupieron? ¿Ya la golpearon? No. ¿Ya la crucificaron? No. Entonces, ¿de qué se preocupa? ¿De qué se ocupa? Adelante. O sea, nos queda mucho camino todavía por recorrer. Amén. Y yo me estoy dando cuenta que eso es verdad. Dice: Jesús por lo general hacía lo contrario de lo que la gente esperaba. Si sentimos la tentación del mundo y lo que oímos de parte de Dios parece razonable y racional, entonces deberíamos investigarlo. Esto no quiere decir que Dios no haga caso de la sabiduría humana, la hace, pero en muchas cosas nos pedirá que hagamos algo que parece enteramente ilógico a nuestro punto de vista. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿quién creen que pudo Abraham haber pensado? Es una locura, ¿verdad? Y nosotros diríamos ahorita: quítate de aquí, Satanás, ¿verdad? Podríamos decirle: no, ¿cómo es posible eso? Él pudo haber pensado claramente que la voz no venía de Dios, ¿sí? Pero ¿qué mantuvo a Abraham firme? ¿Qué es lo que lo mantuvo a él consciente de lo que estaba haciendo? ¿Sí? El contacto que él tenía con Dios, ¿sí? La comunión que tenía con Dios. Imagínese cuánta sería su comunión que Dios se atrevió a llamarlo su amigo, ¿sí? Él dijo que él era su amigo y muchas cosas no se las encubrió a él, porque sabía que Abraham confiaba al 100% en él. Pero ante los ojos de los demás eso era absurdo y era ilógico. Amén. Dice: cuando aprendemos a escuchar a Dios, nuestra vida cambia totalmente, porque Dios no está en contra de la felicidad, tampoco está en contra de la alegría. Al contrario, está a favor de ella, pero la da a favor de una alegría sana. Si lo que oímos nos mueve solo a satisfacer la carne o a hacer lo que hacen otros, entonces nosotros tenemos que empezar a analizar de dónde viene todo esto. Amén. Lo que oímos no viene de Dios, porque Dios no habla en esos términos. Él siempre habla de modo que los resultados agraden al Espíritu Santo. Amén. Dios siempre va a hablar de algo
que pueda traer un resultado y que ese resultado no sea satisfactorio nada más para usted, sino que le agrade al Espíritu Santo. Él nos mandó y nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad que sí? ¿Sí? Cuando nosotros lo hacemos, ¿estamos de acuerdo a la palabra de Dios? Estamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y eso creen que le agrada a Dios o no? Le agrada a Dios. Y para nosotros hay satisfacción. A veces cuando veo a los hermanos así tristes o algo así, les digo: vénganse, vamos a salir y vamos a hablarle a unas personas allá afuera. Y van de repente con su tristeza o lo que sea, o de repente no quieren entrar, ¿verdad? Como un domingo que fue el pastor y estaban todos así: ¿dónde vamos a ir? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a hacer? Y les dije: nos vamos a meter al tianguis. Y ya dice: pastor, no, el tianguis no, por favor. Porque pues está lleno el tianguis y nos metimos al tianguis. Pero ya cuando salimos del tianguis, hermanos, yo ya no los podía sacar. Ya no los podía sacar porque ya estábamos en la plaza ya predicando ahí y hacían falta. Yo salí, los busqué, no, estaban los hermanos metidos predicando la palabra de Dios en el tianguis, amén. Y después les dije: ¿y su problema? Se fue, se quedó en el tianguis. A ver quién lo compra. Sí, cuando nosotros hacemos eso, hermanos, agrada a Dios y nos agrada a nosotros. ¿De qué otra manera puede hablar Dios también? Dice: Él también habla para desafiarnos en nuestra fe, y al hacerlo edifica nuestra relación con Él y nos ayuda también a tener intimidad con Él. Dice: en su caminar por este mundo siempre Él buscó personas. ¿Sí? ¿Quién recuerda? Dígame una persona que recuerde que el Señor Jesús dijo: no he visto tanta fe. El pastor no, no he visto tanta fe en Israel. ¿Sí se acuerdan de alguien? ¿Quién? De la mujer. ¿De quién más? Del centurión, ¿verdad? ¿Que se acuerdan? ¿Qué dijo? Y Dios vino a buscar eso. Vino a buscar personas que tuvieran fe. Amén. Pero para tener fe nosotros tenemos que pasar algunas situaciones. Amén. En su caminar por este mundo siempre buscó personas que respondieran con fe. Él pudo haberse limitado a hablar solamente, pero lo que él buscaba era tener contacto con nosotros para poder producir fe en nosotros. Cuando Dios habla, su voz muchas veces requiere un acto de valor de nuestra parte. El libro de Josué contiene mucho de esta valentía y es nuestro más grande ejemplo. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Capítulo 1 del 1 al 9, pero nada más quiero ver 3 versículos, que es el 6, el 7 y el 9. Amén. Dice: en el espacio de esos 9 versículos, no menos de 3 veces, Dios exhortó a Josué a ser valiente en él. Versículo 6, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Como que sonaba un poquito más desesperado, ¿ah? Versículo 9, ya le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? 3 veces le habla Dios a Josué, y lo que él buscaba es que Josué respondiera. El trabajo que él iba a tener no era sencillo. Él había visto todo lo que Moisés padeció y había visto su tribulación, pero Dios sabía que sí podía hacerlo. ¿Sí? Porque Dios conoce su corazón. Yo muchas veces me he preguntado, a veces estoy en la casa pensando y digo: si yo hubiera vivido los tiempos de la revolución, ¿cómo hubiera actuado yo? A mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho leer historia. Y yo veo cómo se levantaban en armas y yo pensaba y decía: a mi carácter, yo creo que yo no me hubiera levantado en armas. Yo creo, ¿verdad? Pero ¿sabe cuándo nos damos cuenta de quién realmente somos? Cuando nos enfrentamos al problema. Ahí es donde yo sé de lo que soy capaz. Pero si una vez usted se enfrenta a un problema, es porque Dios sabe de lo que usted es capaz. Dios sabía de lo que era capaz Josué y le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Y si Dios nos lo está diciendo a nosotros, bueno, tenemos que entenderlo nosotros. Llega un joven y le dice a su papá, que era pastor, y le dice: papá, fíjate que estuve orando y el Señor me dijo que me iba a usar, y el Señor me dijo que iba a ser pastor, y me dijo que iba a hacer esto.
Y el papá nomás volteó, lo miró y le dijo: mira, mijo, si Dios le dice que atraviese ese muro, empiece a agarrar vuelo. Si Dios le dijo que atraviese el muro, empiece a agarrar vuelo. Porque si Dios se lo dijo, Dios va a poner todos los medios. Amén. Dios nos está diciendo a nosotros, a todos, por algo estamos aquí, en este lugar. Amén. Que solamente requiere un poco de esfuerzo de nosotros para alcanzar lo que Dios quiere hacer aquí en Tlajomulco. ¿Sí? Requiere un poquito de esfuerzo nada más, porque los pensamientos de Dios no son este lugar de 8 metros por 20 o no sé cuántos tiene. Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es un lugar donde pueda caber medio Tlajomulco, donde podamos tener muchísimas cosas, porque es el pensamiento de Dios. Pero haga de cuenta que estamos del otro lado del Jordán y estamos esperando a ver qué Dios nos dice. Pero Dios dice: adelante, solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. No tengas miedo, no desmayes. Amén. Dice: Josué necesitaba valor para obedecer las órdenes de Dios. Nosotros hoy nos vemos necesitados de valor para intervenir y para obedecer y hacer lo que Dios nos ha asignado a hacer. Sus discípulos necesitaron valor para responder al llamado, ¿sí? Pablo necesitó valor para enfrentarse con aquellos que él había perseguido. Dios hoy busca personas valientes que aprendan a escuchar su voz y la obedezcan. El llamado de Dios, hermanos, es para todos nosotros. Amén. Y cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende de alguna forma en que nosotros respondamos o no respondamos a Dios. ¿Sí? Hace unos años, muchos años, yo termino con esto, tenía yo como unos 34, 35 años, y algunos pastores nos usaban solamente, bueno, nosotros les ayudábamos, ellos tenían carpas de circo, y ellos ya veían mi carácter, que era tímido, pero que sí hacía las cosas, y me decían: ¿dónde te pongo la carpa? Y pónmela en tal parte, y la ponían en la carpa, y durábamos 6 meses o algo así en las carpas, y luego la retiraban de ahí y se iban a otro lugar, pero quedaba una iglesia ahí. Y luego yo me iba a mi iglesia donde pertenecía, y luego llegaba el americano y me decía: ¿dónde quieres que te la ponga? En tal parte. Pero un día llegó y me dijo: tenemos unos casas que han recogido a los narcos en Mazatlán y quiero que te vayas a pastorear a ese lugar. Y yo dije: no, yo les ayudo en lo que ustedes quieran, pero a ser pastor yo no voy. Amén. Pero es algo que Dios ya tenía preparado para nosotros, ¿sí? Y ahora llegando aquí me topo con el pastor Miguel, me dice las mismas palabras y yo tomo la decisión y dije: bueno, ok, Dios, pero me vas a dar fuerzas. Ya no tengo 35 años, ya no tengo 50 años, ya voy más para arriba, ¿sí? Pero si tú me das las fuerzas, entonces yo voy a tomar el arado. ¿Y qué creen? Me dio fuerzas, ¿sí? Y estamos trabajando bonito ahí, pero yo lo que quiero que se quede usted con esto: Dios tiene planes para usted y los va a descubrir hasta el día en que usted se decida a escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios le habla en la noche, yo sé que Dios le habla cuando está orando, yo sé que Dios le está diciendo: necesito tus manos, necesito tus pies. Posiblemente en usted esté pensando: es que yo no quiero pastorear. Posiblemente Dios no lo quiere de pastor, pero lo quiere para otro ministerio, pero sí necesita su vida. Amén. Yo siento que es tiempo de entregársela al Señor. Si usted considera que es el tiempo y puede decirle: Señor, aquí estoy. Dios tiene planes para usted como los tuvo para mí. Y depende del tiempo que usted esté sentado en la silla. Depende del tiempo que usted decida levantarse para que Dios lo comience a usar. ¿Sí? Cuando el pastor me llamó a predicar, yo no podía articular palabra, me brotaban los nervios por todas partes, no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Y aunque tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero no sabía cómo expresarlo. Pero una cosa sí le dije a Dios: Señor, yo estoy aquí. Si tú pones una persona que me dé trabajo ahí en ese pueblo, Tequiza, yo te voy a servir para siempre.
Y yo no voy a pedirte trabajo, yo no quiero hacerlo. Yo quiero que la persona salga y me ofrezca trabajo. ¿Y sabe por qué se lo dije? Porque tenía más de un año diciéndome Dios que me levantara y que fuera, y que fuera, y que fuera, y que fuera. Y llegó ese día que alguien llegó y me dijo: Dios me dijo que usted es el que me va a ayudar con mi negocio. Y ahí estoy trabajando todavía. Amén. Escuche la voz de Dios, Dios le habla, ¿sí? Y sepa cuando es el enemigo el que le habla, y repréndalo y échelo hacia afuera. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está, pídale: Espíritu Santo, yo te ruego que vengas en esta hora. Yo te ruego que tú vengas en esta hora, Espíritu Santo. Toca mi corazón, Señor. Y si usted es de esas personas que Dios le habló y que posiblemente lo ha estado pensando y sabe que es el tiempo de levantarse, solamente levántese y dígale: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si hay algún valiente aquí que quiere levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy, quiero decirle que el Espíritu Santo está aquí. Padre eterno, Padre celestial, Dios del cielo y la tierra, Señor, estamos aquí delante de tu divina y santa presencia, Espíritu Santo. Háblame, Señor Jesús. Habla a tu iglesia, Espíritu de Dios. Tócalos, Señor. Yo sé que hemos pasado tiempos en que nos parece ilógico lo que nos piden. Yo sé que hemos pasado tiempos donde no creemos que sea Dios el que nos está llamando, porque no lo está haciendo a nuestra manera. Pero Dios está aquí y Él está tratando de decirte que te necesita en esta hora. Esto solamente es un cuartel general donde se están preparando soldados para que vayan a las naciones. Esto solamente es un lugar de preparación, pero Dios ya tiene preparado un lugar para ti, para donde vas a ir a predicar. Y si vas escuchando la voz de Dios, y si vas obedeciendo cuando Dios te habla, entonces Dios va a prosperar tu vida más de lo que te puedas imaginar. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús.